Dale. Hola, ¿qué tal? Nosotros hoy somos el grupo de docentes de decoración de la Escuela del Inca Villafañe, y vamos a tener una charla con Susana Cortés, que fue docente muchísimos años y directiva del Inca, hoy está jubilada de esta función, pero Susana tiene la particularidad que nunca dejó de producir. Toda su vida produjo cerámica, produjo vidrio en vitrofusión. Entonces, es lo que siempre charlamos, de que en este oficio la experiencia y el hacer tiene que estar acompañado con la teoría y con todo lo conceptual, porque es todo muy empírico. Así que hoy vamos a charlar con Susi para que nos cuente de sus experiencias, y sobre todas las cosas queremos saber sobre decoración. Hola, Su. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, yo voy a arrancar diciendo algo que la verdad que lamento que sea tan aburrida, porque me parece que todos los entrevistados que sean docentes del Inca o jubilados del Inca vamos a decir lo mismo, lo mismo. Así que lamento que lo tengan que escuchar muchas veces, pero como yo soy formada en el Inca, cuando el Inca era una escuela, taller, un taller municipal, ni siquiera una carrera docente, ni técnica, ni nada de eso, solo un taller medio libre, ahí empecé mi camino, siempre fue de la mano de Emilio Villafañe, ¿sí? Siempre. Y nobleza obliga, este concepto que acaba de plantear Hanna, que el docente, cuando lo que transmite, además lo pone en práctica, es parte de su hacer cotidiano, ¿sí? Si uno, además de ser docente, es hacedor, es ceramista, es expresor, expresidor de de algún tipo de arte visual, ¿sí? El, el traspaso de toda esa sabiduría, ese conocimiento, esa experticia a los alumnos o a una clase o a un compañero con el que estamos compartiendo esta actividad, es completamente distinto que cuando uno es un repetidor de técnicas, un repetidor de consignas, ¿no? Como pasa con muchos docentes que con los años van como achanchando, aplastándose, y lo que hacen es transmitir lo que alguna vez aprendieron o alguna vez practicaron, ¿no? Ese es un concepto que Emilio insoportablemente, como el pájaro carpintero, que pica la cabeza, nos metió como un concepto básico de qué es ser un buen docente. Entonces, una de las actividades que Emilio propuso dentro de la escuela es el salón de profesores. A través de la creación de ese salón de profesores, donde cada uno en mayor medida o menor medida se veía obligado a participar, porque si no, con tus compañeros quedabas como en cierta desigualdad, eso te obligaba a estar metido en una actividad. Después ese concepto se cargó de contenidos, ¿sí? Pero nació así, una cosa de su propio espíritu, digamos, como tantas otras actividades que se crearon en la escuela, que nacieron de su propia iniciativa y desde un lugar casi lúdico de parte de Emilio, después se fueron cargando de conceptos y de contenidos con los años. Entonces ahora podemos decir que cuando exponemos en una muestra de profesores, estamos mostrando desde dónde hablamos cuando damos clase, ¿sí? Entonces yo, si soy profesora de moldería y digo todo el día odio el yeso, y nunca expongo nada hecho, no es casual que diga esto, nunca expongo nada hecho con algún tipo de moldería, mis alumnos me van a decir, pero ¿y vos? ¿De qué me hablas? ¿Sí? Hemos tenido ejemplos dentro de la escuela de compañeros que no tenían, que se recibieron y se quedaron ahí atrás de un escritorio,
por ejemplo, ¿sí? Y que no tenían un desarrollo personal para transmitir. Entonces, cuando venía el momento de decir, yo creo, cuando empezamos a hacer teoría para criticar a los demás, yo creo que el profesor debería pipipi, pipipi, es muy fácil decir, ¿desde dónde hablas vos? ¿Sí? Entonces, esto que dice Hanna, perdón que me extendí mucho, esto que dice Hanna, que yo nunca dejé de hacer, ni yo, porque no vamos a hablar de mí en esto, pero la mayoría de los docentes de la escuela, la gran mayoría, por suerte, mantienen su actividad, tienen su taller, cada uno rumbeó para donde le resultó mejor para expresarse, no vamos a hacer ningún tipo de categorización en ese sentido, pero la mayoría tienen su propia actividad, que de alguna manera nos va enriqueciendo como artistas, como hacedores, como docentes, que nos hace que después veamos en la escuela otro tipo de propuestas más innovadoras. Bueno, nada, listo, eso. Bueno, chicos, ¿quieren preguntarle algo? Bueno, hola, Su. Esta materia, yo doy decoración de FOBA y moldería. Eh, pero bueno, yo siempre digo, por ahí no me gusta el yeso, pero está bueno saberlo y en el momento que uno tenga que saber la técnica y todo eso, así que los incentivo también. Pero la idea es también que nos cuente un poco de tu parte expresiva, decorativa, en el tratamiento de la superficie, cómo... Yo decía un poco desde el material hasta la búsqueda de la imagen, o si no tenés, si vas salteando, como un poquito de esa historia, aunque sea. Sí, mira, con respecto a la decoración, lo mismo que con un montón de otras facetas de la cerámica, hay como olas o movimientos o modas, ¿no? Hay etapas que se fue viviendo en la cerámica. Como están hablando con alguien medio prehistórico ya, en la época en que yo me formé, no, por empezar, no había tornos eléctricos, había en la escuela solo 6 tornos pateros para, qué sé yo, 40 alumnos. Entonces, el desarrollo que cada uno podía hacer en la alfarería estaba más sujeto a tu propio interés y versatilidad y conexión con gente que te facilitara un torno, que con lo que vos podías resolver en la escuela. Tampoco se sabía nada de grés ni de porcelana, no existían esos hornos, ¿sí? Yo incursioné en la primera etapa de mi carrera, como cuando estaba terminando la carrera de maestro municipal, que era en ese momento, en el RACU, ¿sí? Fue como el primer despegue que tuve, incluso ya por fuera de la escuela, y mis primeras producciones, y salir a vender, y todo eso estaba vinculado con el RACU, ¿sí? Fue un boom el RACU, como pasa ahora con el GRES, que hay una sobrevalorización del GRES, y que si no haces GRES parece que no hiciera cerámica, y está todo el mundo atrás de eso, incluida, ¿no? También estoy trabajando en eso. Entonces, esas cosas, esas modas que hubo, esos momentos que se van dando, también hacen que tu relación con el material y con la forma de expresarte a través de ese material vaya variando en el tiempo, ¿sí? La época del RACU era la época del chorreado. Todo se resolvía con chorreados, ¿viste? Yo, mis últimos años como docente, pues ya este año no pude dar ningún taller, ningún seminario, nada, gracias al coronavirus. Yo siempre jodía, pues siempre trato de introducir un poco el humor en la clase, la cosa más afectiva y más amable, ¿no? Entonces, decía, bueno, muerte al chorreado, basta. Al primero que lo vea con una perita, o con, ¿entendés? Para terminar con eso, superar eso, que si bien fue en su momento
hasta creativo, porque buscábamos muchas imágenes de la cerámica japonesa, donde usaban una gestualidad para chorrear, que era súper interesante. Estoy hablando de una época de los 80, donde trabajaba habíamos formado una cooperativa con Marta Midal y Emilio, Silvia Uchima, que está en Mar del Plata, Horacio González, que estuvo en uno de los simposios, que es del Bolsón. Bueno. Alejandra Bernardi. No, eso es posterior. Ah, mira. Eso es posterior. La primera etapa fuimos nosotros, después se abrió, que entró Alejandra Bernardi, Violeta Benito, Flavio Grimblat, Guille y Mañé, Lorena. Bueno, ese fue otro grupo posterior, más grande. Pero en este que te digo, que hacíamos exclusivamente Raku, bueno, Silvia Uchima es de familia japonesa, así que teníamos acceso a muchas imágenes, que eso nos servía también para entender cómo era esa gestualidad de la chorreadura. Pero después eso se fue desvirtuando y empezamos a chorrear, así, todos en la escuela, con cualquier cosa, ¿no? Entonces queda eso como ya una etapa superada, ¿sí? En la vida de los estudiantes incluso, ya prácticamente eso no se usa más como técnica decorativa. Y bueno, según el material, según el tipo de cocción que fueras a hacer, también se fueron dando otras tendencias decorativas, ¿no? Yo pasé por una época donde hacía una producción de piezas de colado, muy pequeñas, que eran... ya vuelvo. Justo las estaba viendo ahí y las traje para que vieran. Que eran réplicas de piezas de alfarería. Estas piezas son de 40 años por lo menos, ¿no? Donde el efecto decorativo que yo buscaba en esto, no sé si se llega a visualizar, era la superposición de esmaltes. Un poco el inicio del camino que hace Olga Tarditi. La tienen, una ceramista de Córdoba. ¿Han visto alguna obra de ella? Sí, sí, sí. Bueno, ella trabaja mucho la superposición de esmaltes y buscar que los esmaltes de abajo, de base, arrastren a lo que uno pone encima. Entonces, el simposio también. Claro. Entonces, en estos casos lo que yo hacía era espolvorear esmaltes, tirar con un cernidor, bueno, otra técnica, ¿sí? Decorativa, posterior a lo que yo hacía con el raku. Bueno, después de esto pasé a la alfarería directamente, porque cuando yo ingreso al mundo comercial, intentamos con ellos, con la gente que les nombré antes, vender lo que hacíamos, era una época en que el mercado estaba saturado de lechuzas, ¿cómo se llaman? Móviles De campanitas, muchas campanitas, mucha decoración bajo cubierta con un cristal encima, florcitas y mariposas, ¿no? Esa onda. Y nosotros salimos al mercado con piezas de alfarería. Así, saliendo con 2 cacharros, ¿no? Con el primero y con el segundo grupo, con el grupo que estaba Guillermo y Lorena, Alejandra, Julio Cando, Marta, Emilio, bueno, con toda esa gente, y salíamos a vender piezas de alfarería de mayor porte, ¿no? Y además utilitarios. Entonces el mercado se transformó mucho y ya se empezó a ver otra estética, ¿sí? En eso generamos algo como de pioneros nosotros en ese momento, porque una eso, que cambió la estética.
Dejó de ser esa cerámica blanca con cristal y florcitas pintadas en bajo cubierta y pasó a tener otro tipo de superficies donde no solo estaban esos chorreados que se hacían con el raku, sino empezaban a aparecer otro tipo de imágenes como lo que recuerdan de Emilio, que ponía algún tipo de reserva, de una puntilla, de un mantelito, algo para que generara una trama sobre la pieza diferente. Entonces arrancamos esa época nueva, en lo decorativo me refiero, ¿no? Y bueno, actualmente, con esta historia del Grés y qué sé yo, también hay una ola con lo decorativo que tiene que ver con las texturas táctiles, o sea, intervenir el material en crudo, en cualquiera de sus dos instancias, o en la instancia de la construcción, en el torno, de buscar algún tipo de textura sobre la pasta, qué sé yo, aplicando silicato de sodio para que la secas un poco violentamente y empieza a resquebrajarse, y después seguís levantando la pieza desde adentro nada más, o otras técnicas de aplicar algún tipo de sellos, de incisiones, y que después cuando trabajás de adentro aparece una textura diferente que se va como enroscando, por ejemplo, ¿no? Hay un juego que se hace de facetar la pieza, de cortar pequeñas lonchas del espesor de la pieza, entonces van quedando aristas verticales que cuando vos empujás de adentro el material, eso en un cilindro, supónganse, y vos empujás de adentro para abrir una forma de mayor diámetro, al abrir esas líneas verticales empiezan a inclinarse y se van como si fueran retorciéndose, ¿no? Bueno, dan imágenes muy, muy interesantes. Bueno, hay mucha gente ahora trabajando sobre esas técnicas, ¿no? En la construcción o después en el retorneado, que yo he jugado mucho el año pasado con algún tipo de hierrillos que saltan. Hace unos 3 años atrás vino, ¿ustedes recuerdan cuando se hizo el festival de cerámica en La Pampa que organizó Cristina Fiorucci? Sí. Sí. Bien, bueno, eso fue una especie como de simposio. Cristina le dio por ahí algunas características distintas, y trajo invitado a un turco que ya había conocido cuando viajaba con Vilma por allá, y este turco vino con esa historia y con una serie de herramientas que después el ingenio popular, ¿viste? Nosotros que somos del tercer mundo, la periferia, agudizamos muchísimo más la creatividad por inanición, digamos, y ya enseguida encontraste alguna sierrita que doblás, que le sacás una punta. Entonces el tipo retorneaba a contrapelo de la pieza, lo que uno enseña en alfarería que no se debe hacer, ¿no? Que siempre hay que poner la herramienta acompañando el movimiento del torno para que no quede marcadito. Bueno, él trabajaba marcando, pero a contrapelo. Entonces, hacía incisiones muy profundas en la pasta. Rebota. Rebota la herramienta, ¿sí? Bueno, en la muestra que hicimos el año pasado en la escuela con mis amigas pampeanas, con Mirta Funaro y Tini Rivarola, había mucho de esas producciones. Como que le sacamos bastante el jugo en esa época a ese tipo de tratamiento de superficie, pero la superficie táctil, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo, uno investiga en una técnica hasta un momento en que empezás ya a aburrirte de eso y querés buscar otra cosa. En el mundo de la alta temperatura también podemos trabajar mucho el tratamiento de superficie
con el tipo, con la corriente de esmaltes que uno desee investigar. Yo todavía no pude estrenar mi horno nuevo. Me acabo de comprar un horno, así que yo ya estoy formulando mis próximas muestras para ver por qué camino irme, si por el camino de los heladones o por el camino de las cristalizaciones, macrocristalizaciones. Ese es otro tipo de tratamiento de superficie que se puede seguir. Yo quiero bueno, veo como un poco un resumen pequeño, lo que vemos que apuntas a una tendencia de lo que hay en el mercado, digamos, que se pone de moda como para poder ubicar esta producción, como que estás mirando el público y el mercado cuando decidís una producción, con lo que tiene que ver con cuestión de la venta, o también, contrariamente, tratar de romper con eso para generar también una venta, digamos, una reacción en el público. Como la sensación que me da que durante toda tu vida, mientras que vos hiciste tus producciones y vendiste, por lo que contás, se nota que siempre estás mirando al público y estás mirando a ver qué demanda hay en el mercado o qué falta en el mercado. Digamos que está como muy clara esa vista. Y después estás contando con respecto a lo expresivo en las producciones, todo este juego de las texturas, o elegir qué tipo de piel va a cubrir tu pieza, que eso me parece que tiene que ver más con algo que contás sobre el final ahora, en tus producciones actuales, con más algo de introspección, ¿no? De querer jugar, pero que te dé otro tipo de sensación. En respecto a eso, ¿cómo ves la incidencia de la luz en estas texturas, en estos esmaltes? ¿Cómo la orientás en tu producción? ¿A favor? ¿En contra? Bueno, volvemos para atrás, entonces, para contestar eso. Así como yo les decía que en la época en que yo estudié no se sabía nada de Grés, tampoco había bibliografía, no existía la bibliografía, solo estaba Chitty como gran difusor, que uno puede denostar a Chitty, podemos pasarnos el día, ¿no? Denostando a Chitty, pero eso es algo que hay que valorar tremendamente de parte de esta persona, ¿sí? Que fue un gran difusor, ¿sí? Era la única bibliografía que existía acá en Argentina, lo que se podía leer sobre cerámica. Después lo primero que llegó a mis manos fue Bernard Leach. Y después recién cuando fui docente empecé a tener posibilidad con la biblioteca de la escuela de acceder a otro tipo de libros. Entonces, los conceptos que uno manejaba cuando enseñaba decoración, ¿sí? O cuando se dedicaba a decorar, tenían que ver con algo mucho más intuitivo y más de la transmisión de lo que uno recibió de sus profesores. No solo de Emilio, sino de Jorge Basile, ¿sí? En mi caso, ¿no? En mi caso y en el caso de muchísima gente, porque han tenido los dos una vasta carrera docente, ¿no? Y han sido influencers en la gente, en los alumnos, ¿no? Han sido personas muy carismáticas, lo siguen siendo, pero bueno, ya no están en la docencia institucionalizada. Porque un poco también me parece que de eso se trata una charla con docentes de la Escuela de Avellaneda, ¿no? No solo hablar de Susana Cortés, la ceramista, qué sé yo, sino de la docente y de la charla con los compañeros. Y hay un concepto que yo mamé con ellos, es que ¿para qué decoro una pieza? ¿Sí? Porque durante los primeros años de la carrera, y por la estructura que tiene la educación institucionalizada, la educación formal, que aparecen como los compartimientos bien separaditos, hoy modelado, mañana alfarería, pasado decoración. Entonces, decoración queda como algo totalmente ajeno de esa pieza que yo empecé a pensar, ¿no?
Entonces, cuando llegaba a la clase de decoración, esa era la gran pregunta que nos hacíamos. ¿Para qué decoro una pieza? ¿Por qué una pieza necesita ser decorada? ¿Sí? ¿Por qué no puedo vender bizcocho blanco? Esa era la otra, que era la época en que se vendía bizcocho blanco. Y con eso hacían onda country, qué sé yo, y con eso era como la cerámica. Mucha gente vendiendo eso. Entonces, nos empezamos a plantear, este grupo de gente, cuál era la función de la decoración, ¿no? Entonces, lo primero que nos parecía era que estaba para resaltar algo que nosotros queríamos mostrar de nuestra pieza, ¿sí? Si yo, digamos, después aparecieron otros conceptos que es lo transgresor y demás, entonces ahora podemos buscar la ruptura de las cosas, pero en un inicio uno dice, ¿para qué voy a decorar este cacharro acá en el junquillo? Si nadie lo va a ver, lo tengo que decorar en un lugar que sea visible, ¿sí? Entonces, me pregunto, yo decoro, a ver, voy a buscar una pieza más grande para que se entienda más. Quedan 3 minutos para que vayan viendo. Se nos va Susana. Se nos va, se nos va. Susana, Bueno. 3 minutos, dale. 4:15 me dice a mí. En esta pieza, supónganse, ¿no? Si yo decoro acá abajo solamente, ¿sí? Esto es raku. Si lo decoro acá abajo nada más, la incidencia de la luz, porque esta pieza va a estar expuesta así, ¿qué está dando? Luminosidad acá arriba, acá, que son las zonas que se resaltan de la pieza. Por eso elijo es decorar donde sea más pregnante la imagen, donde esté más visible, porque va a ser la zona donde yo voy a poder desarrollar más claramente mi decoración. No elegí un buen ejemplo porque está toda decorada, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Vamos a cortar y arrancamos de nuevo? No podemos grabar otra vez. ¿Cómo? No podemos grabar no otra pueden vez. grabar. Entonces, mi concepto fundamental de la decoración es que su utilidad sea para resaltar lo que yo quiero decir de mi pieza, resaltar lo que yo quiero mostrar de mi pieza, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer en la zona donde la pieza es más visible, ¿sí? Si yo decoro en una zona que no es visible, es como que estoy desperdiciando esa decoración. Pero el concepto que yo quería, más que nada, marcar pensando en una actividad con docentes, es que se trate, así como se usó la textura en la pasta, y es una manera de ingresar en la decoración del objeto desde su construcción, empezar a tener esa relación entre las diferentes asignaturas, ¿sí? Que la decoración esté impresa en el molde, o que la decoración esté ya incorporada, porque la decoración no es esto que hice, esto es del año 80, ¿no? No es esto que hice acá, florcitas o pintitas en la superficie. La decoración es puede ser una textura, puede ser una guarda, como puede ser una trama, ¿sí? O puede ser simplemente un punto y una raya, ¿sí? Entonces, eso, si uno lo tiene ya trabajado de cuando están bocetando o dibujando, qué es lo que van a hacer, si es un objeto utilitario, en qué zona del objeto utilitario vamos a poner una decoración que no entorpezca, si es en un plato, que no entorpezca donde va la comida, que va a estar tapando la decoración, por ejemplo, o en una taza, que por ahí podemos hasta incorporar decoración dentro de la taza para que cuando yo tomo la vea, ¿sí? Bueno, desde el momento de la construcción del objeto estar incorporando la decoración, para que no quede como algo, queda un minuto, me dice acá, como para que no quede como algo posterior, Separado, o claro. un complemento, que puede estar o no estar, ¿sí? Para que se sienta que es una piel de la pieza.
y no quede Exactamente. forzado. Sí. Tal Exactamente. cual. También es Sí. como una toma de decisión, ¿no? Porque prever te hace tomar decisiones dentro de las piezas, y como vos decías, Susana, es el hecho también de preverlo, de construirlo, de observar el objeto. Entonces eso estás decidiendo y le estás poniendo más que solamente la decoración, le estás poniendo Sí. un diseño dentro de eso. Sí, pero esa decisión es una decisión del alumno, del ceramista, del docente y de los directivos de la escuela. Es una decisión institucional, ¿eh?, que habría que tomar para que se desarrollen